Bueno, aquí estamos amigos en nuestro tercer stream, en nuestro tercer Zoom de la mañana. Vamos a cerrar en esta etapa, al menos por hoy, la mirada política. La iniciamos hace un par de horas largas con Pablo Romá, director de la consultora Circuitos. La seguimos hace un ratito con Carlos Fara y concluimos este capítulo, reitero, de análisis, voy a poner la cámara que no estaba con cámara, de análisis político con Sergio de Piero. Y en un rato estaremos adentrándonos en la agenda económica con Camilo Tiscornia y con Daniel Reuter, dos miradas bastante ortodoxas, pero justamente me interesa saber desde el ortodoxo, desde un acompañamiento a las políticas del gobierno, qué se va a decir en ese sentido. Bueno, ahora es turno de Sergio de Piero, amigo de la casa. Sergio, buen día, ¿cómo va? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Muy bien, Muy bien, gracias por estar allí. al contrario. Bueno, no con Fara, pero sí con Romá, que fue el primer streaming que hice en el día. Decía yo que de lo analítico y de lo ciudadano, por lo menos más allá del voto castigo a Milei, que es claro, sentía como cierta calma, digamos, y más allá de premiar al peronismo, como fue este caso, y alguien que le gusta muchísimo, como en mi caso, la alternancia, poner límites, cambiar de figuritas, una cierta calma después de tanto tiempo, digamos, de poca respiración con el gobierno de Milei. ¿Cuál fue tu primera sensación? Ya te digo, casi más de ciudadano, y, si querés, de militante que de analista, digamos. ¿Ayer o hoy? Porque esas son Bueno, dos, ayer a las 10 de la noche, cuando se confirmaban los resultados, que un poco se andaban dando vuelta por ahí, ponele. No, no puedo separarla de dedicarme como con las herramientas que pueda a la ciencia política. Ok, ok. Eh, en el sentido de que, bueno, el electorado es desde hace un tiempo un actor medio, por un lado, difícil de comprender a veces, pero también que se mueve con ciertas lógicas que suelen funcionar. En situaciones económicas críticas, con caída del ingreso, es difícil ganar una elección. Digamos, no, le pasó a Alberto Fernández antes, le pasó al kirchnerismo en 2013. Uno lo compara y dice, bueno, pero 2013 estaba todo en términos económicos muchísimo mejor, pero había caído respecto de 2011, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa situación, aún con Estás inflación, hablando, voy a empezar a no te voy a interrumpirte y sabrás disculpar. ¿Eso estás hablando puntualmente de provincia o lo reflectás o lo extendés un poco a nación ya de cara a octubre? me parece que lo que está pasando en cada distrito que ha votado, Ujú, salvo Capital Federal, y en el Chaco no ganó la Libertad Avanza, ganó ujú, la sí, sí. alianza del gobernador. Uno ve que eso se refleja, pero me parece que son dos motivos. Parece, uno, con crisis económica en el bolsillo, sea vía inflación o sea por caída de ingresos, como es el presente, eso impacta, es muy difícil de procesar, ¿no? Ujú. Por un lado. Por otro lado, bueno, también lo pienso como politólogo, la política es imprescindible. Un gobierno con mucha gente que no sabe hacer política, que no conoce el manejo de armado de listas, de conformación de alianzas, de mensaje a los distintos públicos electores, es muy probable que le vaya mal como le está yendo mal. O sea, el armado de Provincia de Buenos Aires no fue un armado excelente, no hacer campaña es raro. En la tercera sección electoral, el candidato no apareció nunca, nunca, el primer Sí, candidato, el sí. ex El comisario comisario, Mordarengo, sí. Bordarengo. Entonces, hay cosas de la política que más o menos funcionan como siempre. Después el electorado te puede dar sorpresas, ¿sí? Pero no es que vota de una manera totalmente irracional. ¿Sí? Eso no existe. Hay cierta predicción. Esta elección a, a uno le parecía que el peronismo tenía las chances de ganarla. ¿Por qué? Bueno, en el balotaje de 2023, Massa en Provincia de Buenos Aires le ganó a Milei. Entonces no es que se da algo demasiado extraño. Esas fueron mis primeras sensaciones, digamos, ¿no? Bien. Eh, Eh, respecto a eso. ¿Cuánto se puede, reitero, nacionalizar lo que pasó en 40-37% del padrón, que es provincia de Buenos Aires, la tan mentada madre de todas las batallas? Porque uno puede decir, bueno, es el territorio, la cuna hoy, y algunos hasta critican, y hasta desde el peronismo, que nos estamos centrando tanto en provincia de Buenos Aires y perdimos por eso tantas provincias, por lo que siempre fue el peronismo extendido de norte a sur, muy federal. Digo, ¿cuánto tiene el fenómeno, ya no del conurbano, porque el triunfo fue en todos lados, pero digo, de la provincia bonaerense y cuánto se puede extender a lo nacional? Recién reflejaste algo, dijiste las elecciones pasadas, pero digo, de cara a octubre, digamos. A ver, un dato me parece importante que mencionaste último recién.
el peronismo no ganó solo con Urbano, sino que ganó en total 6 secciones electorales de 8. de otro, sí. Por motivos distintos, ¿sí? Pero esos motivos son los que, porque uno dice, bueno, ganó la cuarta. La cuarta empieza en Mercedes, llega hasta el límite con La Pampa, ¿no? Uno dice, Ujú, bueno, por Ruta 5. Uno dice, bueno, ganó ahí porque la boleta, la alianza radicales con algunos peronistas de randazo, pero básicamente radicales, y algunos macristas, perdón, le sacó votos a la Libertad Avanza en su alianza con el PRO. Bueno, por la causa que ujú, sea, el peronismo ganó en un lugar donde no se esperaba que ganara. Entonces, primero que el voto fue más expandido, o el caso de la segunda, que es el norte de la provincia, una zona bastante industrial, donde también ganó. Respecto a nacionalizarlo, lo que vemos es que la Libertad Avanza tiene muchos problemas para ganar elecciones de medio término. Repito, por ahora solo ganó Capital, solo el resto que ganó se subió a un barco que no era el propio. Le fue muy mal en algunos casos, como Corrientes, por ejemplo. Eh, y ahí hay un dato donde los que hacen política hace mucho tiempo, los partidos tradicionales siguen teniendo un peso muy relevante. Ahora, eso expresa problemas de la libertad avanza en términos políticos y un descontento de la población con la situación económica. Ahora, esos descontentos son todavía muy distintos. O sea, el fenómeno más importante que expresó Milei en el 2023 fue la atomización del voto en la Argentina, ¿no? O sea, estamos en el momento en donde el peronismo gobierna la menor cantidad de provincias en 40 años. ujú. Y eso no se suma a que el radicalismo incrementó, porque sí incrementó, pero se suma a una gran dispersión. Hay partidos provinciales, está el macrismo, está el radicalismo, están radicalismos que no se hablan entre sí, están peronismos que no son sumables entre sí. Entonces, ¿qué escenario tenemos que construir para adelante? Y es bastante incertidumbre. La victoria de la provincia de Buenos Aires es muy importante. Es el distrito más grande, 38% del padrón electoral, es clave. Ahora, si el peronismo laryorista gana en Córdoba, ¿qué se hace con eso, con el Sí, kirchnerismo que gana la provincia de Buenos Aires? No digo, y ahí hay un tema de cómo, hoy es Provincias Unidas, no lo sumás. claro, El tercer por eso, vehículo, sí. cómo se cose eso, digamos, ¿no? Mm, E incluso en el frente de Provincias Unidas, ahí ve muchos gobernadores y ninguno, son todos primos inter pares, digamos, ninguno está por encima del otro. sí, Uno sí, puede decir, bueno, está la Llora porque es la provincia más poblada. sí. Pero el voto, el cordobesismo peronista nunca pudo salir de Córdoba, ¿no? Nunca tuvo. Ujú. Entonces, la situación para 2027 es todavía, no hay no se puede decir absolutamente nada. La verdad es esa. Yo creo que la Libertad Avanza tiene muchos problemas. Eso me parece bastante claro. Y el macrismo está en una situación muy complicada, En la por Libertad Avanza, varios. bueno, el macrismo ya sabemos, la Libertad Avanza tiene muchos problemas para el 2027 y Kicillof no es ya casi presidente, como ya se No, aceleran no, algunos. no, no, Ni que yo siquiera el no. candidato natural. Tampoco. Porque para eso necesita cerrar los acuerdos con los peronismos de las demás provincias. Y lo que tenemos que ver ahí, lo que es más interesante, Fernando, uno bueno, porque le gusta esta cosa, no quiere jugar con la vida de la gente, digamos, qué pasa en este Claro. país. Pero lo más interesante es si Kicillof va a caminar la construcción de su candidatura de otro modo. A ver, gana una interna en la provincia de Buenos Aires, ¿no? No puede decir que en algún sentido la Cámpora Sí. no estaba claramente en la línea con Kicillof. Sin embargo, no hubo lista separada. ¿Cuál es el mayor mérito del peronismo? La Haber ido unidad, junto. la unidad, sí, De lejos, de sí, sí. lejos. El peronista que no entiende eso, no entiende lo que es buscar el éxito electoral. Es el mayor. La victoria no fue una victoria de que aplastó a ese espacio. Ese espacio estaba arriba del escenario ayer, ¿no? Claramente el que ganó fue Kicillof, eso está claro. Ujú, La figura de Cristina sigue siendo una figura importante y Kicillof no va a trabajar para dañar la figura de Cristina. Entonces, la ingeniería de Kicillof es que ayer dio un discurso bastante kicillofista, pero kirchnerista, en los términos del lenguaje, de lo que dijo, pero sin duda tiene que sentarse a negociar, a plantear la construcción con los vastos, diversos y a veces desarmados, en algunos casos, peronismos del interior, ¿no? Por llamar peronismo federal, está mal dicho interior, del resto sí. de los países, de las provincias. En algún sentido es fascinante, porque puede Mm, ser una nueva forma de generar una candidatura, de otro modo, ¿no? Porque repito, Cristina no va a ser desplazada.
¿Y la conducción quién la va a tener? Porque ayer se cantaba, obviamente, que Axel presidente, pero también se cantaba para Axel la conducción, digamos. Escuché, escuché. Pero, Bueno, me parece que es eso, pero yo insisto, me parece que el desafío para Axel es el juego de, bueno, vos sos muy joven, pero te no, acordarás no, no de soy los tan palos. joven, No, 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 Dani. mentira, Sí, era sí, muy gran amabilidad. sí, ¿Te acordás del juego de los palitos chinos, no? sí, ¿Ah? sí. Que se tiraban y había que sacar El uno más sin mover largo, sí, el resto. sí. Bueno, tiene ese juego Kicillof ahora, ¿no? Un juego de palitos chinos donde no le sobra nada como para deshacerse. Porque aparte, no es que no le sobra, llega a esto gracias a la unidad. Él gana con la unidad, no gana rompiendo. Entonces, él mismo me parece que cree en eso. Entonces el desafío ahora es, bueno, cómo eso se convierte en un armado electoral nacional que, que tiene su complejidad, como la tiene haber ganado la provincia, ¿no? Después de lo de ayer, ¿están más unidos o menos? ¿Más por la posibilidad de volver al poder o menos? Porque el cristinismo quizás no esté tan contento de que Kicillof ganara la provincia por, lo dijimos, de alguna manera ganó Kicillof, por tanta diferencia. Y a Cristina y Máximo hubieran festejado ganar por 3 4 5 puntitos. Puede ser, pero me parece que ese espacio sigue teniendo intendentes, tiene 12 intendentes en la provincia de Buenos Aires, tiene senadores, tiene diputados, están las listas nuevas, o sea, me parece que Estás eh, hablando eh, de la cámpora ahora, del claro, la cristinismo puro. Sí, cámpora, el sí, sí, sector, sí, ¿no? sí, Ese sector sí. sigue teniendo, sigue siendo un sector relevante, sigue teniendo votos. No es que Ujú, sí, sí, desapareció. sí. No Eso sí. esto no es la interna Cafiero Menem del 88, ¿no? Es una Sí. cosa bastante distinta. Y me parece que ese desafío, que además le es imprescindible a Kicillof, si aspira a la presidencia de la nación, mantener esa unidad y repartir nuevamente los espacios al interior del partido. No es fácil, como nunca es fácil la política, ¿no? Por suerte. Cuando te dicen que Kicillof es percibido, hablamos de percepciones, como más de lo mismo, más del kirchnerismo, más del peronismo, excepto, no sé, que hiciera cosas distintas, buscar un acuerdo con Provincias Unidas, sin tratar de perder voto peronista. Digo, ¿qué ves ahí cuando te dicen más de uno? No sé, Uguaime hace poco me decía, y un peronista como Uguaime, un analista cercano al peronismo con su Uguaime, es más probable que el próximo presidente venga de estas fuerzas del interior que del kirchnerismo que todavía tiene una deuda, todavía está en default con la opinión pública en general. Es que hay mucho respeto por la opinión Sí, sí, es de así. Hugo. Uruguay me lo tiré No, de digo, nombre, hay para alguien. poner un Pero nombre, no importa si es es Hugo o Juan. interesante, me parece Sí. siempre interesante los aportes Mm, de mm, Hugo. A ver, acá hay una pregunta clave. Algunos colegas se apuraron a decir que, bueno, Milei ya representaba un quiebre en el sistema político argentino, en la cultura política, y que Milei estaba refundando una relación de un electorado con él, pero una relación de electorado en general con la clase política. Hay que ser prudente con esas cosas, porque a veces hay que esperar unos días y ver qué pasa, días, meses, años, para ver ese movimiento. Para que pase algo así, tendría que haber un movimiento importante del electorado y que puede pasar, no digo que no, que decida que la opción a Milei es una opción más moderada, sí, ¿no? claro. Que el discurso moderado, pero ese discurso moderado, expresado por algunos gobernadores de las provincias más grandes de la zona núcleo, digamos, del centro, Y aupado por cierto establishment. exactamente, ¿no? Tiene que calar en los sectores populares de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Vos lo escuchás a Larzora, que es un hombre exitoso, ha sido intendente de dos ciudades Mm, cordobesas, gobernador ahora, tiene un discurso anticonurbano que en Córdoba le puede servir, pero que acá precisamente no le va a servir, ¿no? Y entonces esa reconversión del discurso va a tener que convencer a los del conurbano y a los cordobeses, ¿no? Entonces, yo digo que eso, de hecho, no sé, puede suceder, pero ahí también ellos necesitan una reconversión de su discurso. Uno creería que están pensando en un modelo económico con mayor peso del mercado interno, ¿no? Que quieren expresar eso, que no es lo que no expresa Milei, digamos, ¿no? mm, Entonces vos tenés que hacer coincidir. Si vos pensás en mercado interno, le tenés que dar un lugar a los sindicatos. ¿Te parece que los sindicatos son actores relevantes? ¿Te parece que el complejo PYME es un actor relevante? ¿No? mm, Entonces, cuando uno cambia un modelo, ¿qué es, cuáles son los actores de ese modelo? Bueno, los que están vinculados a eso, ¿no? Eh, del mismo modo que esa tarea la tiene también, desde luego, Kicillof, digamos, ¿no?
Me parece que ahí Coinci- pasa un desafío para todos. Después de un momento en donde yo siempre señalo, menciono una cosa, Milei gana las elecciones prometiendo hacer daño. Nadie había hecho eso en 40 años, nadie. Él dijo, voy a hacer daño, solo que sus votantes pensaron que el daño se lo iba a hacer a otro y no a ellos. Pero dijo que iba a hacer daño. Y eso es algo que al sistema político lo recrudece un poco, digamos, ¿no? Entonces hay que revolver a fundar un diálogo político entre representantes y representados que retome otras dimensiones, mm, ¿no? Que dé cuenta del malestar de la población, del 47% de informalidad en el empleo, pero que construya otra cosa y no eso, ¿no? mm. Hace un ratito Carlos Fara, de nuevo, más allá de Fara, digo, le pongo nombre, va a poner nombre y apellido, pero digo, Sí, sí. decía, un poco en línea con vos, que Kicillof, no, es larguísimo el campeonato, recién ganó una partida de un campeonato largo, a ver qué leo, es de una gestión que sigue sin tener buena imagen en Provincia de Buenos Aires, de nuevo, fue más voto castigo, como muchas veces en Argentina, más voto castigo que voto pro, o te voto a vos para sacar al otro, no porque me encantes vos, pero también decía que desde su punto de vista, y esto es lo que quiero compartir contigo, que Kicillof necesita convertirse en líder, eso no se da obviamente solo con la elección de ayer, tiene que componer esa canción de la que habló, pero que nunca llegó a componer. Digo, cuando uno piensa en Kicillof conducción, Kicillof líder, uno piensa hasta qué punto eso no conlleva la inevitabilidad de seguir necesitando los votos del kirchnerismo puro, pero enfrentarse, entre comillas, aún en un plan de unidad que vos bien destacaste con Cristina Fernández. Sí, sí. Yo creo que ahí está el mayor desafío de Kicillof. ¿Cómo construye eso? Porque me parece que la ruptura así de enfrentamiento, digamos, visceral con Cristina no se plantea, no se Mm. va a dar, pero es cierto que él en Argentina, para ser candidato a presidente exitoso, tenés que ser el líder de tu coalición. O sea, el Eso mayor está más. desafío, lo sintetizo, es cómo construir su liderazgo sin romper, manteniendo la unidad, pero sin romper con Cristina. Exactamente. A mí me parece que si se mueve de esa lógica, la construcción de la candidatura es complicada. Tanto si él aparece como un delegado, como si él Claro, rompe con Alberto, ese sí, espacio. O si él rompe con ese espacio. Me parece que eso no es algo posible. El desempeño del gobierno nacional de acá a 2027 también va a tener mucho que ver en el armado de las candidaturas, desde ¿no? ya, desde ya. La verdad que la situación es muy frágil. Y la verdad que cuesta pensar cómo va a salir económicamente de esto el gobierno. Eh, y por eso digo, eso va a jugar un rol también muy importante, ¿no? A la hora Total. de plantear. Kicillof no ha tenido problema en mostrarse en buenos términos con Torres de Sí, Chubut, Nacho con Torres, Arzola de Puyaro, sí, Córdoba sí, o con Puyaro, Puyaro, a quien le mandó patrulleros directamente. sí, O sea, en ese sí, sentido es un político que entiende las necesidades del momento y que se muestra flexible a la hora de plantear las relaciones. mm, sí, totalmente. Decía, al pasar recién, la situación es muy frágil. Octubre, faltan 5 semanas para el 26 de octubre votar, queda lejos, ni hablar diciembre de 2027, donde Milei debería, si no es reelecto, entregar la nave, la conducción de la nave. Temés por la gobernabilidad, hay rumores de todo tipo, ya antes de elección y sin este cimbronazo, este golpazo que recibió ayer, esperando que perdiera por 4 5 6 7 puntos y no por 14 13 14 se hablaba de que el establishment está preocupado, lo quiere correr a un lado, no destituir, porque tampoco le cierra que el fracaso de la derecha, pero sí que sea un presidente ceremonial, darle garantías de impunidad para Karina Milei y que deje actuar a Guillermo Francos, o no sé, a Yarlora, jefe de gabinete, en un acuerdo con los gobernadores. ¿Temés por la gobernabilidad? ¿Cómo tomás esas versiones que tienen real, digamos, validez? No es que estoy inventando yo, ¿no? No, claro, claro, el temor está. A ver, yo creo que hay un problema económico que el gobierno no está sabiendo cómo controlar, o sea, el manejo de las variables macro no están funcionando bien y la venta de dólares que está llevando adelante el gobierno para contener el precio es preocupante. Los límites de endeudarse ya están, o sea, no va a poder endeudarse mucho más. Ahí hay un frente que, repito, no sé cómo lo va a solucionar, pero de lo que me atrevería a decir un poco más, que es de lo político, uno ve un gobierno sin recursos políticos, ¿no? Sin recursos propios. No hay en el gobierno personas que puedan pensar el manejo de una crisis política. La verdad que uno no los ve, no está. Por eso el apoyo
en el menemismo residual, digamos, ¿no? Los Menem segunda generación, que fue lo que armaron estas listas y que no están teniendo éxito electoral y que le provee cierto andamiaje para hacer política. Se habla de que Martín Menem no sería ya presidente de la Cámara a partir de diciembre, con lo cual mi pregunta Perdón, es, ¿eso corrido por Milei y poniendo otro Libertad Avanza o porque el peronismo le virla el lugar? bueno, el peronismo en general No no suele se hacer queda con la eso. presidencia de la Mm, Cámara de Diputados mm, cuando no es gobierno, no lo ha hecho hasta ahora. Me parece que no lo va a hacer, mm. por respeto a la tradición, pero también porque diciendo, este es tu gobierno, vos llévalo adelante, ¿no? O Eh, sea que lo no cambiaría veo, la Libertad Avanza. y me parece, pero el tema es que uno no ve, o sea, es un gobierno que desde que asumió se deshizo de pedazos de su coalición, Sí, sí, está claro. sistemáticamente. Entonces, vos lo escuchabas a Sago, que no es un hombre de primera línea en lo político, digo, como figura, pero es un hombre que milita hace mucho y algo de política sabe, evidentemente, ¿no? Entonces, dio a entender cómo el gobierno se está equivocando, rompiendo con todos los actores. Mi preocupación más grande hoy es política. El gobierno no lo veo con recursos para salir a eh, discutir y reacomodar las filas en medio de una crisis. No lo veo. ¿Y pero No lo entonces? veo. ¿Y pero No, bueno, no entonces? sé, por eso, de ahí mi preocupación. Pues digo, a Lo que ver, puedes, variables. Vamos a pensar en voz alta. El poder económico le dice, correte, te garantizamos impunidad para Cristina, gobierna Yar Llora o gobierna Franco. Una. Otra, llamar a los gobernadores, no al peronismo, pero llamar a los gobernadores de provincias federales, sentarse y decir, señores, ¿qué podemos hacer? ¿Me van a apoyar en el Congreso? Yo le voy a dar tal cosa, voy a, no sé, la obra pública, le voy a dar. Obviamente está en debilidad, va a tener que entregar algunas cosas que le pidan al mal llamado interior del país. ¿Lo ves? ¿No lo ves? Digo, lo que pasa, Fernando, a ver si, yo sé si vos lo ves como yo eso, es a ver. difícil de decirlo, pero es un presidente extremadamente ideológico, muy poco pragmático. Sí, bueno, a Entonces, ver, bueno, tenga mano tasador, lo hablamos con Fara hace un rato. Fara decía, 2014 fue pragmático, ley Vázquez, le dio vuelta, 2015 por ahora no. Digo, a ver, con las prepagas Caputo cuando quiso se metió, con los bancos que son aliados, ahora por encaje se metió. Digo, sí, son de recontraideólogos pero, extremos de derecha, pero espera, pero ahora te entregar el dejo. gobierno, Bueno, no, bueno, no sé si, bueno, es entregar el gobierno, bueno, qué sé yo, no sé si es entregar o sobrevivir, y te reitero también algo muy importante para el presidente, y no podemos dejar de hablar de esto, el futuro judicial de su hermana en la no, mesa de claro, negociación del paquete, digamos, ¿no? obvio, Ya digo, obvio. no es poco, digo, porque sí, A sí, ver, sí. no, es un elenco presidencial con muchos problemas judiciales, eso está, los dos, muy complicado. Está el tema Libra, que no, la causa sigue caminando. Bueno, pero Libra va a tardar años, poner ya Libra ya está el No, está efecto bien, bueno, juego, pero pongámosle esto ahora, eh, son más de los, y aparte la Fernando, gente no lo vos entiende, te está quedás sin bien. poder y te llaman 50 fiscales. Los 50 fiscales que nunca te llamaron, te llaman al día siguiente. No tienen ningún problema. Bueno, pero eso es cuando una vez Eh, que ya están, no sos presidente, sí, sí, o estás en debilidad, o estás débil. sí. Eh, Bueno, siendo presidente difícil. Estando en sí, el... es un presidente muy particular, ¿no? Vamos a Sí, sí, decir eso. de eso no hay ninguna duda. Eh, Sí. yo creo, tendría que hacer un giro bastante distinto al que hizo hoy. Tendría que desplazar a Karina Milei de los tomas de decisiones. No, Eso es eso cosa no va que a pasar. tendrían. Eso no Claro, va a por eso, pasar. a eso me refiero. Hay cosas de la Constitución, del No es modo de ejercer Alberto el poder. Fernández, jefe de gabinete de Néstor, de, No, de claro, Néstor. claro, 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 no, estoy de acuerdo. Tendría que pensar. ¿Puede haber un espacio político con el que él haga un acuerdo, como lo hizo con un sector del menemismo? Sí, podría ser eso. Podría ser eso. No sé si es los gobernadores, ¿no? No sé si es los Y pero gobernadores, Alporo se lo pero podría fagocitó, ser. no hizo un acuerdo. ¿Con quién va a hacer acuerdo si no son los Sí, gobernadores? sí, sí. Sí, sí, sí. No, un espacio político. Está difícil. Está claramente. Nos puede sorprender, ¿no? Puede llegar a sorprendernos un acuerdo de ese tipo. ¿Con Pero quiénes? repito, ¿Pero con quién? Pero pará, ¿con quiénes? Porque no me queda quién. no, que llame a un espacio, suponete que pudiera, no es el caso, ¿eh? Pero que llame a Macri y le diga a Macri que ponga un ministro de Economía y haga un pacto ahí. Le serviría de poco con Macri porque ya es una figura No, que yo no tiene lo hoy veo. Pero Macri está menor peso. desprestigiado y su Pero, gente, o parte de su gente, ya está arriba viéndose cortado solo. Digo, claro, Patricia, no, Petri, Caputo, Sturzenegger. lo que yo quería llamar la atención es la dificultad que tiene justamente para encauzar eso, ¿no? Digamos. Eh, y los gobernadores, también ahí juega un gobernador que tiene expectativas de ser presidente.
¿por qué daría la ¿Y vida para qué por se va este a quemar? gobierno? Bueno, claro. Y Ah, claro, ¿para qué te vas a quemar? Claro, sí, sí. exactamente. En el Entonces, al Titanic no se sube nadie, digamos, un totalmente, hombre claro. que despreció a todos los que se le acercaron durante estos 2 años. Eso Eh, no era inherente al liderazgo disruptivo. A ver, digo, podríamos haber soñado con un nivel moderado, con un Milei moderado, que en vez de fagocitarse al no, no, PRO, no, no. espera, lo hubiera tomado como aliado, que hubiera sentadose con gobernadores, entregado algunas cosas, candidaturas, presupuesto, obra pública, o era parte, o digo, que Milei intrínsecamente es, y el tipo de liderazgo y lo que puso parte del establishment al poder con Milei es a todo nada, digo, es tenés que jugar la Copa Libertad del partido de vuelta y tenés que salir a ganarlo 3-0 y no podés ganar 1-2-0 moderado o 4-0. Digo, no está un poco implícito, es lo que uno a veces se pregunta. Milei, el modelo Milei pudo haber sido moderado desde que fue puesto por determinado establishment ahí, en el candelero, o la disrupción es tal que es imposible, digamos. Entonces vos salís a jugar con los pibes, ponés a la reserva, porque tenés el primer equipo que anda re mal, y es ganar 5-0 para 5-0. Nunca ibas a perder 1-0 o ganar 1-0. ¿Me explico? Sí, 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 no, no, estoy de acuerdo que fue lo que vendió, digamos. La campaña la gana diciendo ese tipo de cuestiones, tratando como trataba posteriormente. Digo que, bueno, después ese modo de construir política te trae tus costos cuando perdés. Cuando Bueno, estás arriba, eso es lo que le está marcando a alguno. Una cosa era este, bueno, eso lo entiende la buena política. Una cosa es la campaña y otra cosa es gobernar. Pero después la ética y la responsabilidad no apareció nunca, digamos. no, claro, claro. No, además, en política se cumple esto que un párrafo de un lindo cuento de Cortázar que sobre la vida de un boxeador y que decía, cuando estás abajo, todos te pegan, hasta el más malo. ¿No? Sí, Es así, cuando recibís golpe de tipo de cipete no existe. sí, Como sí, estás abajo, te pega cualquiera. Eh, Hay mucho de esa incógnita porque además Milei no tiene, yo te diría, Bolsonaro tiene el bolsonarismo. Eso existe en la sociedad civil. Milei es muy débil lo que tiene la sociedad civil. Tiene 33% de votos en la provincia, no es que no es válido, con el apoyo del macrismo, pero no tiene una movilización de un sector que esté dispuesto a sostenerlo. Eso es un problema. Pero qué lo diferencia en eso de Macri? Digo, pasó de ser el outsider a comerse al PRO y acaparar lo que no tenía antes al votante antiperonista. De hecho, se ha hecho muy gorila lo suyo, como muy clasista. Digo, No, pero Macri eh, tenía intendentes, tenía algún gobernador, tenía una base sí, tenía social un poco gestión más previa, sí. firme. Milei no tiene nada. Se le partió, tenía 7 senadores, terminó en 6. Se le fueron 7 diputados. O sea, es difícil construir poder político así, ¿no? Solo porque tenés 3 medios grandes que te sostienen y la clase dominante, claramente, ¿no? Eh, como construcción política, aún el más vinculado a la clase dominante tiene que generar algunos niveles de construcción hacia abajo, ¿no? Eh, y después, bueno, la sociedad civil también actúa. Yo creo que, por ejemplo, en esta elección, no en términos de votos, ¿no? Pero sí en términos de movilización, el sector de las personas y los familiares de personas con discapacidad fue Bueno, muy sí, importante. sí, obvio. Fue una Jubilados que movilización, seguramente fueron a ¿no? votar también, que Los movilizaron. jubilados, pero el tema de discapacidad logró instalarse fuerte, ¿no? En Total, bueno, en la una opinión pública y lo locura, una deja. locura total. Entonces, bueno, ¿con qué construir lo que te queda, no? ¿Tiene el boleto picado entonces? Vamos a ver, ¿sabe? Que de acá a octubre se tiene él y los sectores y quienes lo acompañan de lograr ahí un giro. Lo que pasa es que cuando es así, cuando perdés una elección, el andamiaje te sacude fuerte, digamos, ¿no? Pero también de nuevo por lo disruptivo y porque vos la nacionalizaste, vos te metiste en la campaña, porque tranquilamente podría haberla provincializado. Está bien, siempre por ahí por 14, 13, 14 puntos es terrible, pero por No, ser provincializado, perder no, pero por 5 Fernando, 6 y decir, a ver, el sí. acto del jueves en Moreno, Sí, por vos no, eso, por no podés eso. hacer ese acto, o sea, No, bueno, ya sé. está mal desde cualquier punto de vista, digamos, ¿no? El macrismo jamás cometió una cosa así. ¿En qué Eh, sentido? A ver, acláralo, ¿en qué sentido lo decimos que alguien No, lo comparta? la forma de dirigirse en la campaña, a la ciudadanía, el lenguaje de la campaña. Macri remontó, ¿cuánto? 10 puntos Sí, sí, de sí. la paso Sí, sí, al balotaje. a A la la primera general. vuelta, ya, a la primera vuelta, sí, sí. Este, Sí. Se puso la campaña al hombre, la verdad, muy reconocible. Milei sale a decir unas cosas que me es difícil que eso es una construcción a mediante. Puede funcionar una elección con la gente enojada, Sí, pasándola sí. mal, pero como construcción política. Y repito, es muy lábil
su construcción abajo. El bolsonarismo es más fuerte abajo. Milei es muy lábil abajo. No tiene ¿Abajo construcción. qué es? A En la nivel sociedad institucional. civil, municipalidades, todo ese sector no hay. No hay. El bolsonarismo tiene gente laburando ahí. Milei no tiene nada. ¿Vamos a encontrar virtudes en el macrismo hoy que no veíamos antes? En la derecha. No, bueno, pues, bueno, ¿qué quiere que te diga? Es una derecha No. racional que espera, que gestionó bien alguna parte de la cosa pública, la ciudad de Buenos Aires, que es una ciudad rica, ¿de acuerdo? O no, hacemos te estoy hablando en serio, hacemos una revalorización de una derecha un poco más seria, que claro, los más de centro derecha dicen, no, el problema fue que se tiró al centro y hizo el centro derecha en vez de ser derecha o derecha extrema, digamos. Eran otros tiempos políticos también, hasta globales, ¿no? Pero digo, Sí, te a ver. pregunto, ¿podemos revalorizar un poco el macrismo como parte de una cierta derecha seria, aunque no te guste, aunque a mí tampoco me gusta el kirchnerismo, pero digo así o no? A ver, Macri y Milei comparten el ministro de Economía. Así que Sí, ahí tenemos ya un punto de unión bastante importante. sí, A mí me parece que lo que daña de, de Milei es su ruptura de la convivencia política, ¿no? mm, Macri también tuvo hechos de represión muy relevantes en la protesta social. Milei rompe todos los canales posibles de diálogo democrático. Eso es lo preocupante de Milei, ¿no? Hay actitudes de ruptura del diálogo democrático que a la larga comienzan a... El problema es que el macrismo termina aliándose a eso. O sea, el que tendría bueno, que ni hablar. demostrar que es otra cosa es el macrismo, no yo. Diciéndonos nosotros con Milei no vamos. Bueno, están yendo juntos Pudo en hacer, las elecciones. con el diario del lunes es fácil, pero digo, pudo hacer otra elección justamente jugando a lo Vidal, a lo que pretendía Vidal, que no defiendo a Vidal ni mucho menos, pero digo, ir con una propuesta, bueno, sí, pero hay que modificar esto, más institucional. Digo, podría haber tenido un carril de un 5 8 10% el PRO, de gente hasta que no fue a votar, si hubiera sido esa propuesta, que en teoría ellos son más institucionales, en teoría, ¿no? Pero digo, percibido para la población, como que No van entiendo si por el PRO, derecha, si el PRO a la izquierda de mi ley, institucionalistas y que gestionadores de la cosa pública serio, y qué sé yo. yendo por fuera de la Libertad Avanza, decís. Claro, sin no haber ido a la alianza, no haberse entregado, porque en realidad, a ver, Ah, bueno, la libertad, espera, la libertad avanza le comió estructura, pero por lo menos si lo tomamos la radiografía de ayer, votante y votante blando, no comió nada, digo, fue la que no fue a votar, digamos, o sea, la que se resistió al acuerdo. bueno, vos fíjate, vuelvo al caso de la cuarta. La cuarta sección electoral, A ver, Somos, que sí, es un acuerdo entre macristas que están fuera de del acuerdo de la sí, Libertad Avanza y algunos radicales, el intendente macrista de Junín sí. y el ¿Eso intendente es Pasaglia? vecinalista de Chivilcoy, ¿Eso es Pasaglia? No, ¿o Pasaglia la Pasaglia, segunda? ¿no? Sí, Ah, Pasaglia, ¿no? Pasaglia. Salieron segundos. segundos en la cuarta con ese discurso, con un discurso en contra de Milei y un discurso no peronista, y también en contra de Kicillof. Bueno, pero con buena Y, gestión, en teoría, o con buena percepción con de gestión, que eso es gestiones la de un base. poco de todo, porque el intendente de Chivilcoy es un ex peronista, digamos, Sí, que sí. en algún momento estuvo cerca de Milei, ahora ¿Quién no. es el Digamos, intendente de Chivilcoy? ay, no me acuerdo el nombre. Bueno, ok, Es no un importa. un Ok, ex hombre cercano a Massa en su ok, no momento. importa, está bien. Eh, pero digo, hicieron una mezcla un poco rara, pero les fue bastante bien, ¿no? Mm, ¿Eso es posible en toda la provincia? Bueno, habría que ver si ese voto sigue existiendo, ¿no? En otras partes no le fue bien a sí, Somos, le fue sí. bastante mal. Lo intentaron ahí funcionó. Repito, estamos en un momento donde cae la participación electoral, eso afectó a todos, también al peronismo, hubo votantes peronistas que no fueron a votar. Entonces, estamos en un momento electoral muy voluble, por decirlo de alguna manera, donde todo cambia demasiado rápido, algunas cosas por lo menos. eh, y ganar una elección no es que te consolida para adelante, ¿no? La lealtad partidaria es un bien escaso. ¿Cómo debería o cómo se va a manejar el peronismo ante esto que hablamos de la gobernabilidad, boleto picado, va a incentivar, vos ya me dijiste, diputado por la tradición y para no quedar pegado, no creo que agarren la presidencia de la Cámara de Diputados. Digo, ¿se va a manejar con cuidado? O digo, si vos ves a los comunicadores que han vuelto a hacer un poquito de periodismo por estas horas en La Nación Más, TN, bueno, vos mencionabas algunas usinas de cadenas de televisión por cable, hacen un poquito de periodismo, pero en algún lado también se reservan y dicen, sí, pero ahora se le van por el juicio político, van por todo. ¿Cómo se va a No, comportar el peronismo, digamos, al no acecho? creo que el peronismo va a esperar a las elecciones de octubre. Mm, A ver, son como capas, ¿no? Las crisis son como capas en el sentido, no tanto de capas, sino de dimensiones distintas. ¿El gobierno tiene problemas económicos? Sí.
importantes, serios, caída de consumo mm, brutal. Está teniendo problemas electorales, tiene problemas de popularidad y está teniendo problemas de iniciativa política. O sea, el Congreso le volteó un veto presidencial. No pasaba desde hace sí, 23 años. eh. Entonces, los recursos, algunos autores hablan de los recursos de poder de los presidentes, son un poco estos, y en todos el gobierno está de la mitad de tabla para abajo. Si en octubre pierde las elecciones nacionales, va a haber un escenario de inestabilidad política. Eso me parece que va a pasar. ¿En qué se va a traducir? No sé. Que en Digo, octubre, perdón, pierde las elecciones. si el gobierno pierde las elecciones, ¿Puede perder las elecciones de octubre? el gobierno nacional. Sí. No, pregunto, no sé, no sé, digo, puede pasar. Sí, puede pasar, claro. No, Puede porque pasar que uno las lo que pierda. piensa son 40 días de vorágine, 50 complicados, pero digo, y no va a tener a mejorar, sino en todo caso a caer. Pero digo, a la foto de hoy, uno piensa que tienen todavía cierta chance de ganar, va a ser sabor a poco, módicamente, 3 4 5 puntitos, pero bueno, que pueden todavía ganar a nivel Por eso, nacional. Sabor a eh, poco, pero pueden eh, ganar eh, ahora. Sí. sí, 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 puede ganar, pero es todo Mm. muy fino. Es muy fino. Si no gana, me parece que eh, es complejo para el gobierno, repito, por los propios problemas del gobierno No, pero aún ganando por poco, digo, y perdiendo como se prevé, porque la provincia de Buenos Aires la podrán achicar, pero no restar 13 Sí, puntos, ganar 1 millón de votos y pico que necesitan, ganando moderadamente a nivel nacional y volviendo a perder la provincia de Buenos Aires, aunque sea por menos, siguen complicadísimos, digamos. no, no, desde luego. Lo que pasa es que si pierden es bastante más Ah, complicado. bueno, ¿y Hay qué que ver pasa? también el cambio de Sí. figuritas en los legisladores, cómo funcione, Mm, ¿no? mm, Hay que ver eso. Pero, bien, bien. repito, para mí toda la responsabilidad, como en todo gobierno, está en el gobierno nacional. Y acá el gobierno lo que tiene que hacer es cómo va a reconstruir recursos políticos en un contexto difícil. Que no lo Es ves con capacidad de hacer eso. que no lo veo, que no lo veo. Bien. Gracias, Sergio, como Bueno, siempre, suerte, ¿eh? a Un vos, abrazo Fernando, grande. igualmente, un Gracias. abrazo. Chao, chao. Gracias. El politólogo Sergio De Piero, aquí con nosotros en este tercer abordaje y cerramos la etapa política la parte política en un ratito, estaremos a las 14 horas, en un ratito, 20 minutos,